Vista de causa, rol 10.429. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 37 del Decreto Ley 3538 que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Tiene la palabra el relator, don Lino Rizzo. Señora Presidenta, muchas gracias. Certifico que esta sesión de pleno se desarrolla por vía remota. Integran en la misma la ministra señora Bram, Presidenta, los ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, señor Fernández, señor Pica también. A Fujas 1 accionan Raimundo Nivaldo López López y Raimundo López, auditores, consultores asociados, sociedad por acciones, respecto del precepto que antes se ha referido, arguyendo la existencia de un conflicto constitucional con motivo de su aplicación y solicitando su declaración de inaplicabilidad por contrariar la Carta Fundamental en consecuencia. Señalan que la sociedad Raimundo López Auditores Consultores Asociados Sociedad por Acciones y su socio representante, persona natural Raimundo López López, fueron sancionados por la Comisión de Mercado Financiero mediante la resolución exenta 1287 de febrero del año 2020, con la sanción de cancelación de la inscripción en el registro de empresas de auditoría externa, con la consecuente revocación de su autorización para tales funciones por vulneraciones a diversas disposiciones de la Ley 18.045 y a normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, denominadas en sus siglas NAGAS, ante el incumplimiento de los deberes de juicio y escepticismo profesional, el estándar de cuidado y diligencia y el deber de supervisión y revisión de trabajos. Refiere que si bien interpuso recursos de reposición en contra de lo resuelto, aquel fue rechazado mediante una resolución exenta número 2100 de marzo del año 2020. Explica que la resolución sancionatoria se funda en que la empresa no disponía de la evidencia de auditoría suficiente y apropiada para alcanzar las conclusiones razonables sobre las cuales basar y emitir las opiniones de auditoría formuladas respecto de estados financieros terminados al 31 de diciembre del año 2015 respecto de diversas empresas, como también que los informes de auditoría de los estados financieros terminados al 31 de diciembre del año 2015 no se fundan en técnicas y procedimientos de auditoría que otorguen un grado razonable de confiabilidad, proporcionen elementos de juicio suficientes y que su contenido sea veraz, completo y objetivo. Explica que en cuanto a la persona natural Raimundo López López, estimó que él no cumplió la exigencia de independencia de juicio al firmar los informes de auditoría de tranza securitizadora sociedad anónima, securitizadora sudamericana sociedad anónima y Seriavit sociedad anónima por más de 5 años consecutivos según consta Fojas 65. En contra de la sanción mencionada, refiere que presentó reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelación de Santiago al estimar que, entre otras alegaciones, se vulneraría el artículo 37 del decreto ley antes aludido, de cuyo tenor literal se desprendería que el legislador no permite aplicar exclusivamente la sanción de revocación, sino que ella se impone también, esto es, en conjunto de aquellas señaladas por los números primero o segundo de tal disposición, en armonía con los principios de graduación y proporcionalidad al resultar esta la más gravosa de las sanciones posibles, además de alegar diversas vulneraciones a sus garantías fundamentales, entre ellas la garantía de debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad ante la ley y la tipicidad. El reclamo de ilegalidad fue rechazado en noviembre del año 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y en contra de tal pronunciamiento presentó recurso de apelación para ante la Corte Suprema en actual tramitación y pendiente de resolución. En lo relativo al conflicto constitucional denunciado, señala que en la especie con motivo de la aplicación de esta disposición se infringen los artículos 7º, 19 numerales segundo y tercero de la Carta Fundamental en lo relativo a los principios de legalidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y debido proceso. Indica las requerentes que el precepto legal en cuestión establecería que la Comisión de Mercado Financiero podrá aplicarles también las sanciones de suspensión o revocación sin precisar situaciones, casos u orientaciones que guíen y limiten el actuar de esa autoridad administrativa, la que ante tal indeterminación sancionatoria se vería arrojada a la discrecionalidad para justificar la aplicación de una u otra, pues la norma solo indica que la revocación procederá por causa grave sin precisar el rango de conductas subsumidas en tal categoría. Añade que el legislador, mediante la ley 21.000 del año 2017, procuró subsanar los errores de indeterminación sancionatoria que estaban contenidos en el decreto ley 3.538, creando la Comisión de Mercado Financiero,
pero lo hizo solo respecto de la sanción de multa, según las circunstancias consideradas en el artículo 38 de tal cuerpo normativo. Alega además que pese a que la Comisión de Mercado Financiero habría ponderado como atenuante la inexistencia de sanciones previas, se le impuso igualmente la sanción más gravosa y por la cual se le impide el ejercicio de la actividad económica de la entidad sancionada. Afirma que esta indeterminación de la norma aplicada en este caso concreto lleva a la Comisión de Mercado Financiero a una actuación arbitraria que vulnera la Carta Fundamental en relación a los agentes del mercado financiero que no corresponden a sociedades anónimas y empresas sujetas a fiscalización de la Comisión que incurrieran en infracciones de normativas como es su caso. Explica que el propio texto de la norma establece al regulador un criterio de proporcionalidad para la determinación de la sanción al caso concreto, por cuanto existe en su tenor literal una graduación en la gravedad de las sanciones, desde la censura, la multa, beneficio fiscal, y para el caso de personas autorizadas por la Comisión de Mercado Financiero para ejercer determinadas funciones, también la suspensión o revocación de su autorización. No obstante, el enunciado del numeral tercero del artículo 37 antes referido, carece de criterios que permitan limitar la discrecionalidad del ente administrativo si decidiera aplicar alguna de las sanciones que están contempladas en tal numeral, como es el caso de autos. En efecto, esta disposición, a su juicio, establece que la Comisión de Mercado Financiero podrá aplicarles también las sanciones de suspensión o revocación, sin precisar situaciones, casos o siquiera orientaciones que guíen esta aplicación de la norma. Con ello, sostiene, se vulnera el principio constitucional de legalidad, que está reconocido en el artículo 19, numeral tercero, en los incisos octavo y noveno. Para el cumplimiento del mismo, no solo basta una descripción de la conducta que se sanciona, sino que igualmente debe determinarse la sanción misma, más allá de una mera enumeración de los posibles castigos a aplicar. Refiere asimismo que la aplicación de esta disposición vulnera el principio de proporcionalidad. Al tenor de la jurisprudencia de esta magistratura constitucional, resulta claro a su juicio que para que una sanción administrativa esté dotada de proporcionalidad, requiere que entregue criterios que permitan determinar la entidad del reproche y por ende de la sanción ex ante de la comisión de la conducta estimada como antijurídica. Analizado el caso de autos, el texto de la norma cuestionada no contiene criterio alguno que permita materializar esa proporcionalidad, por lo que incurre en el vicio constitucional denunciado. Es igualmente infringido en la especie, a su juicio, el principio constitucional de igualdad. La norma, en específico, permitió la aplicación de la sanción más drástica del catálogo que establece el artículo 37 de este cuerpo normativo, no solo para la empresa auditora, sino que también para el socio responsable, que señala no aparecía inscrito en tal registro, pero que al ser sancionado es privado de ejercer una labor que había desarrollado por más de 40 años, despojándolo absolutamente del ejercicio de su profesión. Por lo anterior, la autoridad debería, a su juicio, haber ponderado las circunstancias atenuantes del caso, pero en la ausencia de criterios, en tal sentido, arrojó al ente administrativo a una discrecionalidad forzada prohibida por la Carta Fundamental en los artículos 19, numeral segundo y tercero. Por último, afirma infringida en la especie la garantía fundamental de debido proceso. Se trata este caso de la primera vez en que la Comisión de Mercado Financiero aplica la sanción de revocación en el registro de auditoría tanto a la empresa auditora como al socio responsable, y lo hace a partir de una normativa reciente, carente de criterios normativos y jurisprudenciales que permitan salvar su constitucionalidad. Por tales motivos viene en solicitar se acoja el libelo de Focas 1 en todas sus partes. Se confirió traslado a las demás partes de la gestión judicial pendiente, así como también a los órganos constitucionalmente interesados, y consta a foja 140 del expediente un traslado evacuado por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Comisión de Mercado Financiero, solicitando el rechazo del libelo de autos. Como cuestiones preliminares, plantea que, en primer lugar, que la disposición acá cuestionada no reviste el carácter de norma decisoria litis. Aún declarándose inaplicable esta disposición, subsistirán otras normas como el artículo 240 de la ley 18.045 sobre mercado de valores, que regula específicamente la supervisión, la inscripción, el registro y la cancelación del registro para empresas de auditoría y sus socios. Igualmente, señala que la declaración de inaplicabilidad de esta norma significará en la práctica la eliminación de la aplicación de sanciones contra el requerente, y con ello se dejaría un espacio
vacío normativo, despojando al Estado de su facultad para sancionar infracciones que estima que son gravísimas frente al cumplimiento de ley, órdenes de autoridad o estatutos. Por otro lado, niega la existencia de las contravenciones constitucionales que están denunciadas en el requerimiento de Fojas 1. Señala en este sentido que el artículo 37 impugnado no determinaría la imposición de una sanción independiente, como intenta sostener el requerente, sino que es parte de un sistema sancionatorio y parte del repertorio de penas que está contemplado en el precepto en relación con el artículo 38 del decreto ley antes aludido, que establece parámetros para la determinación concreta de la sanción. En el caso de la multa, por ejemplo, la naturaleza estaría determinada por ello, y por la naturaleza de la sanción de revocación, esta no admitiría gradualidad. De esta forma, señala, la norma permite a los destinatarios de las reglas respectivas prever con precisión la sanción esperable sin conculcar los principios de legalidad y tipicidad que son alegados. Añade que por su naturaleza la sanción de revocación no admite gradualidad. Las sanciones que sí admiten un rango de escala son las pecuniarias, y de ahí que el artículo 38 de este decreto ley entregue las circunstancias que deben tenerse en consideración por la autoridad administrativa a efectos de determinación del rango de la sanción y del monto específico de las multas, figurando en primer lugar la circunstancia o criterio de gravedad de la conducta. Sostiene que ello fue ponderado por el Consejo de la Comisión de Mercado Financiero al momento de la determinación de la sanción y plasmado en la resolución 1287, a la que se ha hecho alusión previamente, por lo que a todas luces lo esgrimido por los reclamantes carecería de sustento en este caso. Señala igualmente que en el procedimiento sancionatorio los requerentes habrían sido debidamente notificados de los cargos, es decir, conocieron la gravedad de las conductas infraccionales imputadas y evacuaron sus descargos al respecto. Es decir, conforme a los principios de debido proceso e igualdad ante la ley, los requerentes vertieron alegaciones, excepciones y defensas, y asimismo rindieron prueba y por tanto conocieron al inicio del procedimiento la gravedad de las conductas imputadas, y por lógica consecuencia debieron representarse que tales hechos infraccionales podían ser sancionados con la revocación para ejercer la actividad de auditoría externa. Por lo demás, señala, el desarrollo del procedimiento sancionatorio se enmarcó dentro de las competencias conferidas por la ley a la Comisión de Mercado Financiero, respetando el principio de legalidad que está reconocido en la Constitución en los artículos 6 y 7. Añade que el actor confunde el concepto de discrecionalidad con arbitrariedad. En el caso concreto, la ley le otorgaría a la Comisión de Mercado Financiero una esfera de autonomía al momento de determinar la cuantía de la sanción discutida, lo que no significa que la ley en su aplicación genere arbitrariedad y menos de efectos de carácter inconstitucional. Añade que la disposición impugnada no afecta el principio de proporcionalidad. Aquí ya establece un elemento ponderador de la aplicación de la sanción, la revocación de su autorización o nombramiento por causa grave, es decir, la revocación no procede en cualquier caso, sino que en aquellas circunstancias que por su naturaleza han de estimarse graves de acuerdo con la ponderación de los hechos y la normativa que es infringida. La gravedad, esto es el criterio principal en este caso para la graduación de la sanción, y como tal añade que satisface entonces la adecuada proporcionalidad entre la severidad de las sanciones y la gravedad de los ilícitos sancionados a fin de cumplir con la retribución en justicia. Por lo demás, según se lee de la resolución sancionatoria en este caso, se habrían considerado todos los criterios orientadores a los que alude el artículo 38 del decreto ley 3538 para determinación de la sanción. Sostiene igualmente que el requerente busca impedir el control de la sanción por el juez del fondo, eximiendo de responsabilidad a los requerentes. Al formalizar su pretensión de esta forma, lo que jurídicamente se impugna es la inaplicabilidad del modelo sancionatorio con el que cuenta la Comisión de Mercado Financiero para reprender a todas aquellas personas o entidades que no sean sociedades anónimas o empresas bancarias sujetas a la fiscalización de la Comisión, a los cuales se le aplica la regla que está contemplada en el artículo 37. En este sentido, señala que acoger la pretensión de la requerente, en definitiva, sí generaría efectos inconstitucionales, pues dejaría un vacío normativo, despojando al Estado de su facultad para efectos de sancionar en casos como estos. Por último, asevera que el libelo carece de fundamento al referirse a cuestiones que deben ser conocidas y resueltas por el juez sustanciador de fondo. Ello, en cuanto a su juicio, resulta claro que lo cuestionado a través del requerimiento es el sentido y alcance que se le ha otorgado a preceptos legales
al dictarse una resolución sancionatoria administrativa, cuestionándose en realidad el mérito de esa resolución. Consta inhabilidad de la ministra señora María Villasilva en autos, señora presidenta, foja 493, que fue aceptada por el pleno de esta magistratura, según consta igualmente en el expediente foja 494, y finalizo señalando que es acompañado con fecha 18 de agosto a las 23:00 horas, según estampe de secretaría, informe en derecho evacuado por el profesor José Manuel Díaz de Valdés en estos autos, en abogo de pretensiones de la requirente. Esto, presidenta. Muchas gracias. Por la requirente, Sociedad Raimundo López, Auditores Consultores Asociados S.p.A. Y hasta por 15 minutos tiene la palabra doña María Fernanda Dupet. Muchas gracias, señora presidenta, y con la venia de este excelentísimo tribunal es que vengo en presentar mis alegaciones a favor de la requirente. Ante todo, me parece necesario realizar algunas precisiones de contexto, teniendo en claro que respecto del artículo 37, en la materia que estamos discutiendo en este momento, lo que queremos es plantear la necesidad de impugnar este artículo, en el caso concreto, en razón a que solamente los criterios basados en multas se establecen por la ley 21.000. Es decir, cualquiera otra de las sanciones no tiene una lógica de criterios que nos permita determinar con claridad cuándo y en qué condiciones podrá ser sancionado algún agente particular que esté dentro de la esfera de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Ante todo, esta no es, en ningún caso un requerimiento de impunidad. Es importante considerar que, de acuerdo al artículo 71 de la ley 21.000, la excelentísima Corte Suprema de Justicia está plenamente facultada para dejar sin efecto, confirmar o modificar la sanción. Por lo tanto, si es que estima procedente este excelentísimo tribunal acceder a lo requerido, podría reemplazar por la multa que le pareciera razonable a la Corte Suprema y aplicar una sanción correspondiente. Por ende, no dejaríamos en indefensión la aplicación de la norma como se ha planteado por el Consejo de Defensa del Estado. De hecho, es más, nosotros en ningún caso hacemos una alegación de impunidad. Es una base lógica del sistema económico nacional, de que la buena fe de mercado tiene que ser privilegiada y, por lo tanto, la labor que ejercen los auditores externos se considera como una labor básica para efectos de las revisiones internas del sistema de cara a la ciudadanía y de cara a potenciales inversionistas. Por ende, nosotros no planteamos que las alegaciones de la Comisión para el Mercado Financiero no procedan. Tampoco estamos discutiendo en esta sede, porque eso se discutirá en la Corte Suprema, si las sanciones corresponden o no corresponden. Lo que estamos planteando es que para efectos del caso concreto tenemos un problema de proporcionalidad, de tipicidad y además de las normas aplicadas en términos a una contravención evidente de las normas constitucionales, como voy a pasar a explicar en los próximos minutos. La sanción que se aplica en este caso es la sanción más gravosa. Y esto no es discutido por la contraria, no es discutido por nosotros. Para cualquier persona que ejerza una actividad profesional, el hecho de verse privado del ejercicio de su actividad profesional no puede asimilarse a ninguna otra sanción que pueda ser más dura, sobre todo cuando consideramos que estamos hablando de alguien que lleva 40 años de prestigio en la plaza y que jamás ha sido sancionado previamente. En esta lógica es importante, a nuestro ver, hacer la diferencia entre el desarrollo de una actividad económica que la Constitución plantea claramente que tiene que ser normado por ley, y el ejercicio de una actividad profesional que está dentro o se subsume dentro de esta clasificación genérica de actividades económicas. Porque cuando estamos hablando del ejercicio profesional, no solo estamos planteando el desarrollo de una actividad productiva, estamos sancionando el desarrollo de una actividad personal, que tiene que ver con la honra, tiene que ver con el ejercicio que ha desarrollado una persona en el tiempo. Por ende, la delicadeza con la cual se debe de realizar este tipo de análisis pudiera ser con un estándar algo más alto que simplemente si estamos juzgando una empresa, que es una entelequia comercial, que puede subsanarse por medio de su disolución, liquidación y formación de una nueva empresa. Entonces, ahí tenemos un punto que nos parece que es importante relevar. Asimismo, cuando nosotros decimos que acá tenemos un problema constitucional de la normativa que se aplica,
no estamos diciendo ni siquiera, o no estamos discutiendo ni siquiera, si es que la Comisión para el Mercado Financiero, su antecesora, la Superintendencia de Valores y Seguros, contara con la potestad reglamentaria autónoma para poder normar las actividades de su regulado. No estamos entrando en esa discusión, sino que mucho más al callo. Acá hay una delegación que se le hace al Colegio de Contadores que ni siquiera aplica solo sus normas, sino que aplica también las normas IFRS internacionales. Por lo tanto, tenemos un problema grave de aplicación de la pirámide de Kelsen. O sea, acá tenemos normas que son normas consuetudinarias mercantiles que se están elevando a rango a lo menos reglamentario, y la verdad es que se están tratando de elevar a norma legal. Por ende, acá tenemos un problema que es grave, porque la indefensión en la cual se encuentran las personas a las que se les están aplicando estas normativas los extraen de todo lo que significa la protección constitucional del administrativo sancionador. El aparato administrativo sancionador no puede delegar en particulares la pormenorización de las normas de procedimiento que deben cumplirse en el ejercicio de un desarrollo profesional. Y acá no estamos planteando que el regulador no sea severo, no estamos planteando que el regulador no sea acucioso, estamos planteando que el regulador no puede delegar en particulares su quehacer, ni la tarea que le ha sido entregada constitucionalmente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En este caso nos encontramos con que, incumpliendo la libertad de afiliación, porque acá podríamos o no estar afiliados al Colegio de Contadores, incumpliendo el decreto ley 3621, que además elimina esta potestad normativa de los colegios profesionales en el año 81, es el mismo regulador el que delega su tarea en el Colegio de Contadores. Entonces acá tenemos un problema que tiene que ver con jerarquías normativas y con quién regula. Y no puede el aparato del Estado, que además ha sido mandatado por los ciudadanos para desarrollar su tarea, quien delegue en un tercero, que además usa normas internacionales. O sea, estamos aplicando básicamente extraterritorialidad de ley extranjera o de normas contables extranjeras a propósito de la aplicación reglamentaria que hace la Comisión para el Mercado Financiero dentro de su quehacer. Entonces, al final del día, nos encontramos con un problema que tiene que ver con los criterios. Y eso es lo que estamos planteando aquí. No estamos pidiendo impunidad porque no corresponde. La buena fe del mercado es un criterio que tiene que ser resguardado, es un valor primordial de nuestro sistema de gobierno y de nuestro sistema económico. Por lo tanto, no es eso lo que se está buscando acá, sino que lo que estamos tratando de plantear es que al no aplicar, como se verá, los criterios del artículo 38, que están solamente mencionados a propósito de las multas y no del resto del catálogo sancionatorio del artículo 37, lo que se realiza acá es una discriminación arbitraria en contra de nuestro cliente. Además, es importante plantear cuando decimos que el caso tiene que ser analizado desde un punto de vista criterioso con la severidad que corresponde, es que acá no estamos frente a un daño real del mercado. Es importante recordar que cuando nosotros estamos analizando casos de lesión de ilícitos económicos, particularmente de ilícitos corporativos, nosotros, al igual que en el derecho penal, tenemos la tentativa frustrado o consumado. En el caso del derecho regulatorio, nosotros podemos distinguir entre el daño real y el daño potencial, es decir, aquellas conductas que pudieran haber afectado el mercado, pero no la han afectado realmente, versus aquellas que generaron un daño real en el mercado. En este caso, todas las conductas que fueron investigadas y sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero se refieren a actividades que generaban un daño potencial, y sin embargo se le aplica la sanción más gravosa. Por ende, acá no podemos sino dudar de los criterios aplicados. Porque ¿qué pasa? O sea, ¿qué más puede hacer la Comisión para el Mercado Financiero si es que alguien genera con las mismas conductas daños reales? No quedamos con un espacio de sanción que pueda ser acorde a las conductas que se puedan desplegar por un agente. Además, si nosotros revisamos el criterio de la importancia y de la entidad de la empresa requirente, nosotros vamos a considerar que es una pyme, es una empresa pequeña.
Y si recordamos los criterios del artículo 506 del Código del Trabajo en su gradualidad de las sanciones, acá se aplica la norma al revés por la Comisión para el Mercado Financiero. ¿En qué sentido? A una pyme se le cancela el registro cuando existe un procedimiento específico de cancelación de registro en caso que le parezca que debe ser sancionada esta organización con dicha sanción, que es distinto al procedimiento sancionatorio que se encuentra pendiente de revisión por la Corte Suprema. Pero a KPMG, por haber mantenido una auditoría por más de 5 años, entendiendo que KPMG es uno de los agentes relevantes con poder de mercado en el mercado de la contabilidad, simplemente se le aplica una censura en el oficio 24.283 del 30 de septiembre del año 2006. Y en otro caso análogo de Veland y Contreras Profesionales Asociados, el 18 de noviembre del año 2016, también solo se le aplica una censura y no una cancelación de registro en el oficio ordinario 29.083. Entonces tenemos agentes de mercado medianos y grandes a los cuales simplemente se les aplica una reprimenda, y a un agente de mercado pequeño se le cancela de plano la posibilidad de ejercer una actividad profesional por una actividad que, además, pudiendo o no ser dañosa, que lo determinara la Suprema, el daño era potencial y no real. Por ende, la gradualidad aplicada por el ente sancionador, además basado en normas ni siquiera legales o reglamentarias, sino que normas de un colegio profesional, que, como ya dijimos, corresponden a costumbre mercantil y se elevan a rango legal o a rango reglamentario por la CMF, estuvieron en constante cambio durante el periodo que se está analizando. Es importante el hacer un hincapié. El año 2015, que son las auditorías que se cuestionan, estamos hablando desde el 1 de enero del año 2015 hasta el 31 de enero del 2015, surgieron una serie de modificaciones a los criterios contables, tanto por las normas IFRS como por el Colegio de Contadores. Y esto es particularmente importante. De hecho, esto lo va a profundizar mi colega en su alegato por un tema de respeto del tiempo, porque se hacen dos grandes alegaciones, o tres grandes alegaciones por la CMF para explicar la gravedad de la conducta. Primero, que la auditoría se mantuvo por más de 5 años incumpliendo la norma. Acabamos de plantear que en 2 casos análogos la sanción fue radicalmente distinta, una mera censura y no una cancelación de registro. Y en segundo lugar se planteó un desconocimiento de las normas, que fue reconocido en un carácter de confesión por el socio sancionado. Pero cuando hablamos de desconocimiento de las normas, estamos hablando de que las normas IFRS sufrieron una modificación durante el año 2015. Por lo tanto, era razonable que cualquier contador tuviera la duda respecto de ¿aplico las normas del año 2014? ¿Aplico las normas de cierre del 31 de diciembre del año 2015 porque estaban en curso? ¿O aplico las normas en razón de la fecha que planteaba la misma norma IFRS, que es diciembre del año 2016? O sea, cualquier persona razonablemente podía tener la duda sobre cuál era la norma aplicable contable en ese momento. Respecto de la alegación de que no contaba con los papeles de contabilidad al momento de la fiscalización, esto tiene que ver con una práctica que es normal dentro de los contadores, que es delegar ciertas actividades de contabilidad de un socio a otros asociados. En este caso, el asociado que estaba a cargo de las cuentas se independizó. Por lo tanto, para mantener una continuidad en el criterio, esta persona siguió por medio de subcontratación, no de delegación, sino que de subcontratación, siguió prestando los servicios en relación a estas sociedades y por lo tanto los documentos contables no se encontraban en la empresa original, sino que en la empresa subcontratada, hecho que lo verá la Suprema, pero simplemente dejo el particular porque suena particularmente grave la acusación que se hace por el Consejo de Defensa. Ahora, acá lo que nos ocupa es un cuestionamiento respecto a la proporcionalidad de la pena. Porque si estamos hablando de una sanción de un acto que potencialmente pudo haber sido dañoso, el criterio de proporcionalidad ha sido debidamente definido por ustedes en jurisprudencia anterior como la debida equivalencia entre ilícitos y penas. Es difícil pensar que la debida equivalencia entre un ilícito y una pena para un grado de potencial daño pueda ser la sanción más gravosa, porque no nos queda un espacio real para poder sancionar de manera
posterior otras conductas que sí efectivamente hubieran generado daño. Además, se habla de causa grave, pero no se entregan parámetros para medir esa gravedad. Y cuando planteo que no existen parámetros, me refiero a un respeto de la resolución, a lo que la doctrina ya ha planteado como criterios básicos de el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. Acá no cumplimos ni siquiera con los criterios básicos que ya nos ha planteado el profesor Eduardo Soto Clos como suficientes y congruentes. No es suficiente el análisis que se entrega en la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero. No es suficiente para iluminar a potenciales nuevos sancionados, ni para mejorar la conducta de manera sustancial por parte de quien ha sido requerido en este acto. De la misma lógica, no podemos delegar la tipicidad en la costumbre mercantil, que es lo que se está haciendo en este caso. Por ende, solicito a este excelentísimo tribunal que tengan a bien aceptar el requerimiento de inconstitucional presentado. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requirente Raimundo Nivaldo López López, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Félix Antolín. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del señor Nivaldo López, en su calidad de persona natural, a fin que se declare inaplicable en este caso concreto la sanción del artículo 37, número 3, letra B, aplicada a su persona. Y su señoría excelentísima, para no repetir lo que ha dicho claramente Fernanda, me gustaría enfocar mi alegato en cómo aplicó la Comisión para el Mercado Financiero la sanción al caso concreto y por qué esa aplicación es inconstitucional. No quiero hacer un alegato respecto a si hay o no infracciones, pero sí a cómo se aplicó la sanción en este caso concreto, porque es para el caso concreto donde estamos requiriendo que no se aplique la norma. Y para eso, señora excelentísima, me voy a referir brevemente a 4 puntos. Primero, es una breve referencia sobre la supuesta gravísima conducta, cita la autoridad, del sancionado y la investigación administrativa. Luego, sobre la posición absolutamente ambivalente que ha tenido la Comisión para el Mercado Financiero en torno a si existen o no criterios para la aplicación de la sanción de revocación del registro, y luego si los aplicó o no, es decir, los cambios o los movimientos que ha tenido la autoridad para tratar de justificar cómo aplicó nada, para entender que realmente no aplicó ningún criterio. Luego, explicar que la aplicación de cualquier criterio o parámetro, de cualquiera de los que menciona la autoridad de forma inorgánica, hubiese implicado una sanción menos gravosa que la revocación del registro. Y vamos a ver cómo la misma autoridad, en el ejercicio de intentar justificar su actuar, que nos muestra que a la aplicación de cualquiera de ellas debería ser aplicada una sanción menos gravosa. Y por último, señalar que la sanción es absolutamente inaplicable a mi representado como persona natural, lo cual también es relevante destacar en esta presentación. Vamos a lo primero. La Comisión para el Mercado Financiero señala que existiría una gravísima conducta del sancionado que justificaría la aplicación de la sanción más grave que se contempla respecto a su actuar, sanción más grave que reconoce incluso la propia contraria en la página 8 de su traslado al requerimiento de inaplicabilidad. Es decir, no existe duda que es la sanción más grave la revocación de la cancelación del registro. Ocurre, su señoría excelentísima, que el periodo por el cual se sancionó al señor López corresponde a los estados financieros al 31 de diciembre del año 2015. Esto es, se analiza la actividad de 5 empresas por todo el año. Es un trabajo de estados financieros de flujo, ¿no? De operaciones de flujo. Sin embargo, señora excelentísima, llama la atención que la autoridad administrativa levante una tesis de tanta gravedad de la conducta. Después explicaremos por qué no existe ningún parámetro para entender de dónde sale esa gravedad, pero llama la atención esa calificación jurídica de la conducta cuando a esa época ni siquiera la propia autoridad administrativa tenía claridad respecto a la norma aplicable, siendo su rol precisamente otorgar esa estabilidad y esa certeza jurídica sin hacerlo. ¿Por qué? En abril de 2015, esto es durante el periodo donde se fiscalizó a mi representado, por el documento que se fiscalizó por los estados financieros, recién en abril del 2015,
en ese momento Superintendencia de Valores y Seguros publicó su política de fiscalización. Era la primera vez que lo hacía. Entonces, ya corriendo el periodo en que se estaba fiscalizando. Luego, el ente fiscalizador, la denominada Dirección de Coordinación, o DAEC, fue creada, su señoría excelentísima, recién en febrero del año 2015. Es decir, el ente fiscalizador que fiscalizó el trabajo de mi representada fue creado durante el periodo fiscalizado y no antes. Nuevamente, tampoco existe entonces, no estamos hablando de una dirección creada con anterioridad al periodo, sino durante el periodo. Y particularmente relevante en este punto, excelentísimo tribunal, es que las normas contables sustanciales que se señala se habrían vulnerado, esto es, especialmente los denominados criterios IFRS, que en contabilidad son normas internacionales, se modificaron sustancialmente en el mismo año 2015, en el mismo año en que se elaboraron los estados financieros auditados. Y se modificaron dos normas en concreto, la 700 y la 220, que no es del caso explicar en tanto detalle, pero sí señalar que esas normas afectaron necesariamente o modificaron el escenario de normativa contable del momento que se hicieron esos estados financieros, que después fueron cuestionados por la autoridad. Es más, la propia Federación Internacional de Contadores, que es la que dicta esta normativa, la IFRS, ella misma señala o establece que la entrada en vigencia de estas modificaciones sustantivas de la IFRS tienen vigor o deben entrar en vigor recién el 15 de diciembre del año 2016. Esto es con posterioridad a la emisión de los estados financieros, sin perjuicio de lo cual la Comisión para el Mercado, para la Superintendencia y luego la Comisión, aplica retroactivamente dichos parámetros a los estados financieros 2015, es decir, aplica un estándar que no solo se modificó en el periodo en que se estaba realizando la auditoría, sino que además la propia entidad internacional sugería que esos parámetros entrasen en vigor un año después. Como si todo eso fuese poco, en términos de la falta de certeza jurídica que existía en la época respecto a la normativa aplicable, y a la vulneración del principio de confianza legítima que es del administrado respecto a cuáles son las normas que aplican a su quehacer, la propia comisión, la superintendencia comisión, tampoco tenía claro cuál era la norma aplicable ella misma. Es más, el año 2000 emite una circular, la 1501, donde señala que los principios del Colegio de Contadores son aplicables para el quehacer de la auditora externa y los contadores. Sin embargo, luego, por la circular 872 del año 2015, señala exactamente lo contrario y afirma que no corresponde aplicar dichos principios. Entonces, señoría excelentísima, hago toda esta relación para explicar que ese era el escenario normativo que se tenía a la fecha, y ese era el escenario normativo que existía al momento en que se desarrollan estos estados financieros. Por lo tanto, elevar la conducta de mi representado a gravísima en ese contexto parece a lo menos poco prudente y poco proporcional. Especialmente, señoría excelentísima, si luego pasamos a algunos hitos relevantes de la fiscalización. Primero, la fiscalización se inicia el 10 de mayo del año 2016, es decir, cuando no había cambiado la norma, el decreto ley, a la ley 21.000, es decir, cuando estábamos en superintendencia y después sancionado por la Comisión de Mercado Financiero, y la propia supuesta confesión que hace mi representado en términos de no tener claridad de la normativa aplicable, es una confesión que se hace sin abogado, de forma espontánea y con el ánimo de colaborar con la investigación. Colaboración que luego no se toma en consideración, por cierto. Es decir, la autoridad administrativa, de forma inexplicable, le da absoluta gravedad a una declaración de mi representado para luego no atenuarla, debiendo hacerlo por norma expresa si es que considera que sus parámetros aplican. Ya veremos que la ambivalencia en ese sentido es importante. Por lo tanto, existe al menos serias dudas respecto a que pueda haber una conducta gravísima de mi representado. Luego, la posición de la contraria de la autoridad administrativa ha sido muy ambivalente en términos de explicar cuáles son los criterios que aplican o no aplican. Y en realidad es porque no los aplicó en su oportunidad, entonces trata de justificar ex post facto
la aplicación de criterios. Primero, señala en su traslado que la sanción de revocación no admite gradualidad. Lo dice varias veces. No admite gradualidad. Esto es, ignora, omite que existe un catálogo de sanciones, lo cual también reconoce en su propio escrito. Es decir, habiendo un catálogo de sanciones, dice que no admite gradualidad de la sanción, lo cual es incomprensible. Luego se señala, no queda claro, y esto es relevante, en el caso de la autoridad, si es que aplican o no aplican los parámetros del artículo 38. Porque primero dice que aplican solo para las multas, pero después dice que igual toman en consideración todos los parámetros. Entonces, nuevamente, no existe certeza jurídica en esta parte respecto al criterio aplicado, y es porque no lo aplicó. Y finalmente, en su mismo escrito, en las páginas 20 y 21, señala que además existen, supuestamente, otros criterios que tuvo a la vista, una suerte de criterios etéreos que tuvo a la vista para aplicar esta sanción. Y menciona dos. Menciona el artículo 1º, inciso 2, que es la finalidad de la Comisión del Mercado Financiero, que es bastante extraño que aplique la norma de definición como un criterio. Pero no solo eso, señora excelentísima, que es bastante particular la aplicación de la norma de definición como criterio, en cuanto una de las finalidades de la Comisión para el Mercado Financiero es precisamente facilitar la participación de los agentes del mercado. Entonces llama la atención que invoque una norma que pretende facilitar la participación de los agentes del mercado cuando aplica una sanción que es eliminar a un agente del mercado. Y luego también señala la aplicación del artículo 52, que en realidad no viene al caso porque simplemente lo único que dice es una norma de debido proceso mínimo, es decir, que la autoridad debe ponderar las pruebas, considerar los hechos alegados para aplicar la sanción. Entonces, no hay ninguna claridad en términos de las sanciones, los criterios o los parámetros aplicables, porque ni siquiera la autoridad sabe. Y no lo sabe porque no lo hizo. Luego, señora excelentísima, en esa misma línea, si nosotros considerásemos cualquiera de los criterios que menciona la autoridad, necesariamente la sanción no puede haber sido la revocación. ¿Por qué no? Lo que hace la Comisión para el Mercado Financiero, con lo que nosotros estamos de acuerdo, es que equivale, hace un símil entre el jus puniendi de la autoridad reguladora con el jus puniendi penal. Y eso es efectivo. Es parecido, y este propio tribunal lo ha dicho también. Sin embargo, llama la atención que, existiendo ese símil, invoca la Comisión para el Mercado Financiero la discrecionalidad del juez penal. Y es bien especial porque lo hace citando el artículo 69 del Código Penal, que dice, mire, el argumento de la Comisión es que el juez penal tiene un rango discrecional a la obligación de las penas. Pero invoca precisamente una norma que no aplica. Norma que obliga al juez penal a aplicar las atenuantes casi de forma aritmética. Existiendo atenuantes en el proceso penal, deben necesariamente aplicarse y rebajar la pena. Lo cual no hace la Comisión para el Mercado Financiero, sin embargo, sin perjuicio de invocar esa norma en fundamento de su actuar. Y en este sentido, su señoría excelentísima, si nosotros vemos el catálogo de criterios del artículo 38, que la propia Comisión para el Mercado Financiero parece que dice que aplica, pero no se sabe bien si lo aplica o no, cualquiera de ellos implicaría rebajar la pena si usamos la misma lógica que propone la autoridad, es decir, la lógica del juez penal. El artículo 38, si lo revisamos rápidamente esos parámetros, vemos que en el número 1, la gravedad de la conducta, ya explicamos la al menos muy cuestionable gravedad de la conducta del caso. El beneficio económico obtenido. La propia autoridad señala que no hay beneficio económico más allá del honorario. El daño o riesgo al correcto al funcionamiento del mercado financiero. Como señaló Fernanda, el riesgo solo potencial y no material. La participación de los infractores es la misma. Eso es evidente. El haber sido sancionado previamente. Esto es muy importante. Ni la persona jurídica, ni mucho menos mi representado, que tiene 40 años de experiencia en materia de auditoría, había sido sancionado nunca antes. Y eso lo reconoce la Comisión para el Mercado Financiero. Eso es un hecho no controvertido tampoco. La capacidad económica del infractor tampoco se aplicó. Las sanciones aplicadas con anterioridad también se reconoce por la autoridad que jamás se había aplicado esta sanción al elemento 1000. Nunca. Y aún así tampoco aplica el criterio. Entonces, tenemos por lo menos la concurrencia de 4 atenuantes del catálogo del artículo 38 en el caso concreto. Y sin embargo, la Comisión para el Mercado Financiero no las considera, no las aplica. Lo único que hace, una suerte de declaración de principio, que las tuvo a la vista, pero no las aplica. Porque si hubiese seguido la lógica razonable del jus puniendi estatal en términos de aplicar las atenuantes que corresponden, entonces necesariamente la sanción debería haber sido menor. Por lo tanto, la aplicación de esta norma en el caso concreto, su severidad excelentísima, es claramente inconstitucional. Y por último, para cerrar el alegato,
también me gustaría señalar que esta sanción de revocación es además inaplicable en la especie a mi representado, que es persona natural. ¿Por qué? El supuesto de la norma del artículo 37, número 3, es muy claro en términos de señalar que se aplica, si me permite leer, tratándose de personas nombradas o autorizadas por la comisión para ejercer determinadas funciones o actuaciones. La única persona autorizada o nombrada por la comisión es la persona jurídica, la auditora externa, que es la que tiene registro. Mi representado, el señor López, no tiene autorización de la Comisión para el Mercado Financiero, ni requiere tenerla para el ejercicio de su actividad económica. Por lo tanto, es una sanción que no es aplicable en la especie de una persona natural. Es más, si nosotros, es decir, si nosotros permitiésemos, si el tribunal permitiese que la Comisión para el Mercado Financiero la aplicase, tenemos un problema de certidumbre, de certeza jurídica enorme. Porque ¿cuál es el efecto de esa sanción respecto a la persona natural? ¿Qué significa? ¿Que nunca más puedo ejercer como contador? Eso no lo dice la norma. ¿Que nunca más puedo pedir autorización a futuro? Tampoco lo dice. No tenemos claridad alguna de los efectos de esa sanción. Y por tanto, señora excelentísima, es claro que respecto de mi representado, la sanción es absolutamente inconstitucional y debe ser inaplicable para el caso concreto. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Consejo de Defensa del Estado, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Alfredo Larreta. Por la venia del excelentísimo tribunal, alego por mi parte, mi representada, la Comisión del Mercado Financiero, solicitando que se rechace el requerimiento de auto, esencialmente por el mérito del proceso, y quizás lo que brevemente expondré y que podría convencer al tribunal. Quisiera partir con dos cuestiones previas y quizás, pero no por lo mismo muy importante. De los alegatos previos y de la relación quedó claro que la norma impugnada en estos autos es el artículo 37, en específico la letra B del número 3, que señala que, tal como se dijo, y si me permite, señora presidenta, tratándose de personas nombradas o autorizadas por la comisión para ejercer determinadas funciones o actuaciones, esta podrá aplicarles también las sanciones de A, habla la suspensión, B, revocación de su autorización o nombramiento por causa grave. Permito, insisto en la literalidad. Pues bien, de la simple lectura de la resolución sancionatoria, la número 1287, cabe preguntarnos cuál fue la sanción impuesta. ¿Revocación de autorización? ¿Revocación de nombramiento? No, señoría. Si me permite nuevamente, la referencia dice, aplica sanción de cancelación del registro de empresas de auditoría externa. La página 27, donde está la parte decisoria, dice, aplica la sanción de cancelación de su inscripción en el registro de auditoría externa. ¿Dónde está contemplada esta sanción? No está contemplada en el artículo 37 impugnado. Está contemplada en el artículo 240, en específico y en concreto, de la Ley del Mercado de Valores, que es el título 28 de la Ley del Mercado de Valores, que regula precisamente la labor de las empresas de auditoría. Y señala este artículo, en su parte final, además, dicha inscripción, la inscripción en el registro de auditores, para eso está refiriendo a la norma, podrá ser cancelada o suspendida cuando las empresas auditoras sean responsables de incurrir infracciones graves y reiteradas a las obligaciones y prohibiciones que se le imponga a esta ley. Esa es la sanción aplicada. Y esta norma, señoría, no es la impugnada. Es decir, la textualidad lo dice. No hay ninguna referencia al artículo 240 en el requerimiento de autos. Por tanto, sustituyéndose o derogándose teóricamente por una declaración de inconstitucionalidad del artículo 37, la excelentísima Corte Suprema deberá revisar si se aplicó o no esta sanción, la de cancelación del registro de inscripciones, que es la que establece en específico la Ley de Mercado de Valores para, en específico, las empresas auditorías. La segunda cuestión previa, señoría, es que estimamos improcedente que en una apelación se incluyan argumentos nuevos en vistas de derivarlo a un conflicto constitucional.
el único argumento respecto al artículo 37 y de la aplicación del artículo 37 que hay en el reclamo que constituye la discusión que traba la litis y en el cual constituye la gestión pendiente, es que, según la tesis del reclamante, la Comisión del Mercado Financiero no podía aplicar la cancelación sin aplicar además una multa o una censura, porque por el vocablo también. Es decir, la tesis del reclamante, y consta la gestión pendiente, y eso es lo que esa es la tesis, y eso es lo que resuelve la Corte, insistía en que la sanción era legal porque no iba aparejada de una a la otra sanciones al referirse a la norma que la Comisión también podrá aplicar la cancelación. Es decir, insistía que debía haber una multa o una censura, además de la revocación o de la revocación del nombramiento. Y es recién en la apelación en que se incluye una discusión similar a la que hemos escuchado en estos estados y en la que constituye el requerimiento. Por tanto, no es parte de la litis y no hay un cuestionamiento a la gradualidad, ni a la ponderación, ni del concepto de gravedad que establece el artículo 37 en el reclamo original, solo en la apelación. Señorías, no hay efectos inconstitucionales, independiente que la norma no es aquella que se va a aplicar ni se suele litis. En el artículo 37, yéndonos ya a su aplicación, no existen efectos inconstitucionales, los efectos constitucionales que se alegan. Insistimos, el artículo 37, ya yéndonos a la norma impugnada, está inserto en un marco, que es el título a premios y sanciones de la Ley Orgánica de la Comisión del Mercado Financiero, en que establece un estatuto normativo junto con el artículo 35, 36, 38 y 39, que establece el régimen sancionatorio, no el procedimiento, sino el régimen sancionatorio que está dotado en general la Comisión del Mercado Financiero. Y en cuanto a este régimen, el excelentísimo tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en otros requerimientos y en comparación a otros regímenes sancionatorios, como que es un régimen óptimo y que cumple los parámetros que ha establecido este excelentísimo tribunal en cuanto a los principios de legalidad y tipicidad. Así, por ejemplo, entre 4 o 5 fallos que citan la ley 21.000, está la sentencia 65-28, en que se permite, señora presidenta, considerando vigente ese mundo, dice que la regla sancionatoria administrativa establecida en la ley 21.000, particularmente aquellas consagradas en su artículo 37, obedecen, como se expresaba anteriormente, al propósito de castigar las conductas que atentan contra el buen funcionamiento del mercado de valores, por lo que el precepto legal citado cumple con los criterios de racionalidad exigibles en el ámbito constitucional y son complementarios de aquellos tipos penales a los cuales fue sancionado. Y en nuestro traslado se citan otros fallos de similar característica. En efecto, en la especie se ha aplicado a la consultora y a su socio la sanción más grave. ¿Por qué? Y ya explicaremos eso por la extrema gravedad de la infracción. Y ahí tendremos que rebatir mucho lo que se ha dicho. Y además esta es una sanción, es decir, que no admite por lógica gradualidad. No es una multa que puede ser de 1.000, 2.000, 5.000. O se cancela o no se cancela del registro de... Es decir, no puede haber una cancelación a medias. Lo que no puede confundirse la gradualidad con los criterios que tiene que ponderar la administración para aplicar o no la sanción. Pero la sanción no admite una graduación. Y eso es lo que explicamos en nuestro traslado. Nunca dijimos que no habían criterios para determinar o no la aplicación de esta sanción. Y tampoco es una sanción independiente. Está dentro, como dijimos, dentro del repertorio del artículo 37 y se aplican a su respecto, entendemos, los criterios del artículo 38. El artículo 38 que también tiene criterios relativos a la gravedad. El primero de ellos, la gravedad de la conducta, y segundo, el daño o riesgo al mercado, que también es un aspecto de evaluación de la gravedad de la conducta, en cuanto a evaluar el daño en general al mercado.
Y el concepto de gravedad, si lo miráramos aisladamente, ¿es un concepto idóneo de graduación? Estimamos que sí, esencialmente, siguiéndonos los fallos tribunales, en el contexto en que se encuentra llamado a operar. Este tribunal ha dicho en algunos fallos que el criterio de gravedad no es un criterio idóneo cuando está desprovisto de un contexto normativo sólido. En el contexto que está llamado a operar, el criterio de la gravedad, especialmente el del artículo 240 de la Ley de Mercado de Valores, sí es un criterio idóneo. ¿Cuál es este contexto, señor Lorena? El requiriente parece entender que la labor de auditoría es una labor de connotación simplemente privada, es un servicio que se le presta a una empresa. La labor de auditoría externa, señoría, es un servicio, por así decirlo, es una función pública que la ejerce un privado. Ninguna empresa necesita para desarrollar su gestión una labor de auditoría externa, además de que la ley exige, y exige esta función para darle seguridad, funcionamiento y información al mercado. Es una función pública, es una carga que se le ofrece, se le impone a aquellos que ofrecen su título en el mercado de valores, y es un negocio creado por la ley, regulado por la ley, y es el cumplimiento de una función pública por privado. Hay muchos casos en que esto opere, los liquidadores concursales, los conservadores de bienes raíces, la planta de revisión técnica, las clasificadoras de riesgo, la administradora de fondos de pensiones en cumplimiento de obligaciones previsionales. Por lo mismo se justifica la regulación. Y por lo mismo se justifica la inclusión en el registro establecido en el artículo 239 de la Ley de Mercado de Valores, que es un registro público con requisitos de ingreso obligatorio y supervisado. Y la exclusión de este registro es la protección del mismo mercado que incluye en el registro. Por eso es una sanción que atiende también al peligro, al peligro de mantener partícipe en el mercado. Y esto es la exclusión del mercado, son sanciones que existen en nuestra legislación de mercado de valores de antaño y en todas las legislaciones de valores del mundo. ¿Y por qué es tan importante? Porque busca un objetivo, como dije, la auditoría, un objetivo público de dar certeza, seguridad, independencia. Es un evaluador independiente de la realidad, de la información que manifiesta una persona que hace oferta pública de valores. Es un costo, pero también tiene que ejercerlo con independencia. Es un juzgador en materia de autoridad. Y la obligación y la importancia de la auditoría, además de la ley de mercado de valores, está en la ley de sociedad anónima, en la obligación de que la Junta se pronuncie sobre la información de los auditores, en la obligación de designar la empresa auditora, en la labor de los directores independientes, etc. Y la regulación específica es extensa. Me estoy dando el contexto normativo en que está la gravedad. El título 28 de la Ley de Mercado de Valores regula el registro, las inhabilidades e incompatibilidades, las restricciones, restringe la libertad económica de estas empresas, porque no pueden desarrollar cualquier actividad económica si es que están en este registro, restricciones para desarrollar normas de independencia, pero además regula cómo debe hacerse esta auditoría. El artículo, las letras A, B y C, el artículo 239, el artículo 248 que establece la obligatoriedad de las normas generalmente aceptadas, junto con el artículo 246, las obligaciones de información, etc. Existe una regulación interna que además está complementada por más de 10 normas de carácter general, concretas, generales y específicas, auditoría de diferentes tipos de sociedades. Y además por las normas de contabilidad generalmente aceptadas. El marco normativo permite establecer sin un margen de arbitrariedad cuándo estamos con una conducta grave o no. ¿Tiene la norma el grado de precisión? Sí lo tiene, señoría. ¿Tiene la densidad legal? También. ¿Hay parámetros? Los hay en la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Sociedad Anónima y también la Ley Orgánica. ¿Tiene la norma la aptitud de imponer una sanción más proporcionada? Por supuesto, hay un catálogo de normas y aquí esto se aplica atendida a la extrema gravedad. ¿Y se puede corregir por el tribunal? Por supuesto que se puede hacer por la Corte Suprema, si hay un error en la administración. En el caso concreto, señoría, la resolución
en más de 3 páginas, considera todos los criterios del artículo 38, que si bien están yendo para la población de la multa, analiza cada uno y con detalle los criterios del artículo 38 y además en el contenido, en el cuerpo de la Constitución, para determinar la gravedad de la conducta. Por tanto, la gravedad del hecho, en el contexto normativo que está, y la gravedad de este hecho, no vulnera, estimamos, los principios de legalidad. ¿Y cuál es la gravedad del hecho, señoría? En el 80% de auditorías, es decir, en 4 de sus 5 auditorías. Y esto es lo grave, señoría. El señor Raimundo López y la consultora Raimundo López, el único antecedente que tenía esa auditoría era el certificado de haber revisado los estados financieros. No existía ningún antecedente de la auditoría, salvo unos documentos, salvo unos libros enviados por una de las partes, sin ningún que revelara el trabajo de auditoría hecho, las conclusiones a las que llegaba y la revisión hecha. Generalmente se sancionan a las compañías auditoras cuando de los papeles de trabajo, es decir, cuando el sustento de trabajo, hay inconsistencias con lo informado, o hay errores en los papeles de trabajo, que no son papeles, es una metodología establecida para trabajar, o hay errores, o hay prácticas contables, o no han detectado algo. Esta es la situación. Señoría, quizás haciendo un símil no preciso jurídicamente, se le sanciona cuando se han alejado un poco del mérito del proceso o de las normas que regulan el proceso. Acá no hay proceso, señor. No hay ningún antecedente, ningún papel que justifique los certificados. ¿Y en qué se justifica? En que no conocía las normas. En que las nagas no son normas jurídicas obligatorias. Lo escuchamos de nuevo. No obstante, lo establece el artículo 243, la obligatoriedad, no la Comisión del Mercado Financiero. No obstante, que en su reglamento, la propia consultora, en su propio reglamento, hace alarde de la obligación y cumplimiento de las nagas. Y en que los trabajos los hizo otra persona, no él, el socio a cargo, ni la auditoría, y se los llevó y no están. Señoría, el trabajo deja huella, deja absoluta huella. Y aquí no hay ni un correo electrónico, ni un comprobante de inscripción, de impresión, ni un registro telefónico. ¿Sí? Y estamos hablando del año 2015, en que día a día dejamos huella en nuestro trabajo, y es cuando el trabajo se hace lo más fácil de probar, y aquí no existe ningún antecedente respecto al trabajo. Y no es un caso similar al de aquí acá MPG o el ARDE, porque además el señor, esta consultora, incurrió en otra conducta, que es exceder el tiempo por el cual hacía la auditoría. Ese es el caso similar acá MPG o el ARDE. Otra infracción más. Pero la infracción grave aquí es que emitió certificados de que los estados financieros se encontraban conforme a las normas generalmente aceptadas de 4 sociedades anónimas abiertas sin existir ningún antecedente que avalara tal información que dio al mercado y que las empresas dieron al mercado y en virtud de las cuales muchos tomaron sus decisiones de inversión. Esta es la gravedad y por esto es que se le cancela. Y el cambio normativa, señoría, que se señala no tiene nada que ver. La exigencia de los papeles de trabajo en auditoría es una exigencia que viene desde los años 20. El que hayan cambiado criterios contables no tiene que ver con este caso. ¿Por qué? Porque ni siquiera la Comisión del Mercado Financiero fue capaz de ver cuáles eran los criterios contables aplicados. Porque no están, porque no existen. Fue imposible revisar el trabajo que hizo, si aplicó o no algún criterio. No existen antecedentes. La modificación del IFRS, la creación de una entidad de verificación, no tiene nada que ver con la absoluta inexistencia y falta de acreditación de los papeles de la consistencia de la obligación. Tampoco se le está aplicando una norma retroactiva, porque no pudimos ver, no se pudo ver si la auditoría era consistente o no con los cambios del IFRS. Y en ese caso habría que aplicarle
La circular 872 dice normativa específica a los fondos de inversión, en que hay una normativa específica en cuanto a su auditoría y no tiene que ver con la sociedad anónima abierta, por tanto, tampoco es aplicable. En síntesis, señoría, que ya terminando, ni en abstracto, ni en el caso concreto, estimamos que en el caso concreto la norma no produce efectos inconstitucionales y estimamos que la norma impugnada, como tal lo ha dicho este tribunal, está dentro de un marco regulatorio que cumple los criterios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad que exige la Constitución al derecho administrativo sancionador, y por tanto solicito que se rechace el requerimiento en todas sus partes. Es todo cuanto tengo que alegar, señora presidenta. Muchas gracias. Señora ministra, perdón, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer a la señora, a los señores abogados? Presidenta, sí. Ministro Pic. Sí, el Consejo de Defensa del Estado nos invocó el artículo 240 de la Ley de Mercado de Valores como fundamento de la sanción aplicada en el caso concreto, en un ejercicio que sería de aplicación decisiva. Veo los escritos del periodo de discusión de la gestión pendiente. No se hizo esa alegación, me parece, en la gestión pendiente como fundamento de la legalidad de la sanción. Y por otro lado, no encuentro los textos de los actos administrativos reclamados, digo íntegro, pero al parecer tampoco estaría dentro de la fundamentación en la aplicación de sanciones, me parece, para que el CD me confirme eso. La reta. Señor ministro, dos cosas. No se hizo la alegación respecto al artículo 240, porque en definitiva no hubo la discusión al respecto. Acá se invocó la aplicación del lo que hay en el reclamo y la invocación del artículo 37, en el sentido que debía aplicarse una norma más. Y ahí se le dijo que eso era, que no, en virtud de la propia normativa, que no era copulativo, digamos. Ya, Es la discusión. Pero la sanción entonces de los actos administrativos que se reclaman en la gestión está aplicada en función del artículo 37, no del 240. La sanción, la resolución administrativa no señala, no invoca, es decir, no señala nominativamente ni el artículo 37 ni el artículo 240. Solamente está en la literalidad de la sanción, es que aplica la cancelación del registro de auditores, no la revocación o nombramiento. Ya. Y el 240 establece en la letra A, incurrir en infracciones graves o reiteradas. Se señaló en estrados que esta sería la primera vez que estaría siendo sancionado el requirente. ¿Me puede confirmar eso? No tengo antecedentes que no sea así. Es decir, no tengo, según lo que informa la Comisión del Mercado Financiero, es la primera sanción. Entiendo que en lógica matemática, dos negaciones es una afirmación, ¿cierto? Sería la primera vez, no tengo antecedentes de ¿Mm? Ok, muchas gracias. Gracias. Señores ministros, ¿preguntas adicionales? Ministro Arostic. Bueno, a ver, al abogado del Consejo de Defensa del Estado. Partamos por una premisa básica, ¿no? Que los fundamentos de hecho y de derecho deben estar en la resolución que aplica la sanción, ¿no? Es una cuestión básica porque lo exige el artículo 8 de la Constitución, porque lo exige el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque lo exige cualquier parámetro. Entonces usted partió el alegato y quiero tomar la pregunta que le hizo el ministro Pica. Usted partió el alegato diciendo que aquí se aplicó la sanción de cancelación de inscripción en el registro y esa cancelación está prevista en el artículo 240 de la Ley del Mercado de Valores, que se aplica a otras situaciones, tiene su propia tipología. Yo vi la resolución, quiero que me lo confirmen simplemente. Vi la resolución que está acompañada en el expediente 1287. Hay una enumeración al principio, en la página 1 de las normas que aplica, no figura en ninguna parte. Después, corríjame usted, por favor, si yo quiero confirmar.
Después, se formulan cargos, porque tiene que formular cargos, según la ley, precisos respecto de las conductas y las sanciones que se van a aplicar. Tampoco no hay, confírmeme usted si estoy equivocado, no hay referencia alguna al artículo 240 de la Ley del Mercado de Valores. Corríjame usted, está en la página 19. Y después hace capítulo 3 de esa resolución 1289, cuya legalidad se está defendiendo por el Consejo Superior del Estado. En la página 12 hace un resumen de todas las normas aplicables. Corríjame usted que no está en ninguna parte el artículo. Página 12. Página 12. Normas aplicables. Un capítulo final, o sea, no final, un capítulo sobre las normas aplicables. Corríjame usted que no está en ninguna parte invocado ese artículo 240 de la Ley del Mercado de Valores. Esto es importante. Esto es importante, porque con relación a una norma legal se formulan cargos, con relación a una norma legal que tiene su propia independencia según su alegato, su propia autonomía con respecto a la revocación, concurren causales diferentes y modos de procedencia distintas. Si usted no lo cita en su resolución, puede que se entienda que hay indefensión. Confírmeme usted primero el hecho, si estoy equivocado, sí, que no figura en ninguna parte de su resolución el artículo 240 de la Ley del Mercado de Valores. Después, confírmeme usted si ese artículo 240, como se aplica independientemente de la revocación, ha dicho usted, en consecuencia, procede en casos distintos y diferentes respecto a los cuales se debió haber formulado cargos precisos y concordantes en ese sentido. Ratifíqueme usted, por favor, esa duda que tengo y esa aprehensión. Señoría, o corrobore. A ver, le corroboro que no está citado, efectivamente, el artículo 240, pero tampoco está citado el artículo 37. A ver, no se preocupe de eso, porque no es la pregunta. Por eso mismo, para explicarle, voy a la respuesta. Don Alfredo, no se preocupe de la respuesta, porque eso ya lo dio la Corte. La Corte es la que aplicó y nosotros vemos las normas que está aplicando en la gestión pendiente de la Corte. No se preocupe del artículo 37. Preocúpese del alegato que hizo usted, donde aquí se habría aplicado el artículo 240. Le pido que se haga cargo de eso. Sí, entonces, del tenor literal de la sanción, es decir, la resolución sancionatoria señala las normas de conducta infringida, y del tenor literal de la sanción, al no referirse al 37 al 240, queda clara que aplica la sanción de cancelación del registro, que es la que está contemplada en la letra B del artículo 240, no la de la revocación que está en el artículo 37. Ese es el tenor de la alegación, y por tanto debió haber sido impugnada, y esta norma también, para efectos del requerimiento del constitucional, y en eso falla el requerimiento de inconstitucionalidad, y eso es lo que pusimos en el traslado. Difícil si usted no lo ha citado. Difícil impugnar una norma que no está citada. Como lo explicaba también, la discusión tampoco se dio en el traslado, cuando se contestó el traslado del reclamo. Recién se dio la apelación, y en la apelación no hemos podido establecer esta discusión, digamos, porque no hay oportunidad de contestar la apelación. Bueno, si el artículo 37 ya lo aplicó hace rato la Corte, no está dentro de la gestión pendiente, no. Por eso le decía, mi duda era su artículo 240, no, gracias. Pero es por el tenor literal de la resolución, sí. Y la insuficiencia del requerimiento a ese respecto. Señores ministros, ¿tienen preguntas adicionales para ser abogada, señores abogados? Ministro Vázquez. Sí, sobre el mismo tema del 240, me gustaría que los abogados de la parte requerente o de las partes requerentes se hicieran cargo acerca de este punto. Tiene la palabra, abogada señora Yupet. Muchas gracias, presidenta. Al respecto, nosotros no estamos impugnando el sistema reglamentario que regula la actividad del ejercicio de las auditorías externas.
Lo que estamos simplemente impugnando es respecto de la gradualidad, de la proporcionalidad y la tipicidad del artículo 37, dado que entendemos que el artículo 240 deberá definir la Corte Suprema en respecto al fondo, a la aplicación de una sanción específica, si es que procede o no procede. Nosotros dividimos de manera bastante clara lo que es el requerimiento de inconstitucionalidad que se está haciendo aquí, en términos de la falta de proporcionalidad y tipicidad del artículo 37, no buscando como objetivo la impunidad de nuestro defendido, sino que intentando que la aplicación de las normas que tenga a la vista la Corte Suprema para la resolución del asunto sea la más ecuánime en nuestra visión en respeto a las garantías constitucionales. Por eso no discutimos el artículo 240 y sí hicimos el reparo aquí respecto de la delegación en términos de permitir que particulares fijen una estructura normativa para el ejercicio de una actividad profesional, porque ahí nos preocupa la incerteza jurídica de la delegación de esta función que es eminentemente estatal. Ahora, la verdad es que ninguno de nosotros, desde un punto de vista de convicciones, podríamos plantear el tratar de eliminar la regulación respecto a una actividad económica de la sensibilidad que tienen las auditorías externas para el funcionamiento del mercado del país. O sea, en lo personal no puedo por un tema de convicciones y además porque la contraria podría sacar varios escritos en un téngase presente rápidamente. Entonces, también ahí hay un tema de consistencia. Lo que nosotros estamos buscando aquí es simplemente que se inaplique la norma del 37 porque no cumple con los parámetros que este mismo excelentísimo tribunal ha planteado, y si es que la Corte Suprema estima procedente aplicar el 240, pues que lo pondere como corresponde dentro de la sanción definitiva en la gestión pendiente. Gracias. ¿Quiere agregar algo, abogado Antolín? Solo, señora presidenta, para aclarar, despejar cualquier duda, las normas por las cuales se lo infraccionó la autoridad administrativa y están en la resolución sancionatoria, claramente son los artículos 239, 246 y 248 de la Ley de Mercado de Valores, y por lo tanto no existe, no se infraccionó por la norma del 240. Entonces llama la atención que la contraria haga referencia a la ya media abandonada tesis del bloque de legalidad, cuando en realidad la propia administración después pretende asociarnos por una norma distinta. Por lo tanto, solo que eso, quiero aclarar eso y no reiterar más de lo que ha dicho Fernando. Gracias. Señores ministros, ¿preguntas adicionales? No hay más preguntas, ha terminado la vista de la... Señora presidenta, Señor Antolín. voy a hacer solamente dos precisiones de hecho respecto a lo que ha señalado el Consejo de Defensa del Estado. Solo de hecho, por favor. Solo de hecho. Primero, se señaló que no existían documentos que fuesen entregados en el proceso de la investigación. Basta leer los considerandos 3 y siguientes, que están en las páginas 3 y siguientes de la resolución sancionatoria, para demostrar que son efectivos, que se entregaron diversos documentos de trabajo. Y lo segundo, también se ha señalado que las normas que se modificaron en relación a la IFRS no tienen ninguna relevancia, según ha señalado el Consejo de Defensa del Estado para el caso en concreto, lo cual tampoco es efectivo porque precisamente las normas que se modificaron a mediados de 2015, que debiesen haber entrado en vigor en 2016, dicen relación precisamente con la formación de la opinión y la conformación de los estados financieros por la auditora externa. En consecuencia, sí son relevantes y sí fueron criterios que se modificaron en relación a justo al caso en común. Nada más, señora presidenta, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Ministro Letelier. Gracias, presidenta. Quiero a las partes pedirles que muy brevemente, presidente, por su intermedio, haciendo uso del artículo 88 de la Ley Orgánica de esta magistratura, se pudieran referir a si eventualmente esta sanción pudiera afectar un derecho fundamental que es el artículo 19, número 21, en cuanto establece la libertad de desarrollo del ejercicio de desarrollo económico. Eso, presidente. Gracias. Tiene la palabra la abogada Yuppet.
Muchas gracias, ministro. La verdad es que nosotros estimamos que sí se afecta directamente el ejercicio de la libertad económica, tanto en cuanto se sanciona sin considerar la legislación correspondiente a nuestro representado, sino que en aplicación de normas ni siquiera de carácter reglamentario, sino que en aplicación de normas que corresponden a la costumbre mercantil. Entendemos que es factible que para efectos de la interpretación de la ley, ya lo dice el Código Civil y lo dice el Código de Comercio, se puedan aplicar normas de costumbre mercantil para efectos de la interpretación legal, pero en ningún caso para el establecimiento de un entramado normativo que reglamente una actividad económica. Y esa es la parte que nos preocupa. O sea, nos preocupa que las bases constitucionales han sentado ciertos pilares fundamentales, que es la legalidad de la regulación económica para el ejercicio de cualquier actividad. Es cierto que existe la discusión doctrinaria respecto de la extensión de la potestad reglamentaria de los entes autónomos. Ni siquiera estamos entrando dentro de esa discusión, porque efectivamente, para efectos de ir al caso concreto, existen ciertos casos en los que podríamos entender que la potestad reglamentaria debiera ser una bajada un poco más precisa de lo que puede regular una ley, particularmente en mercados de alta complejidad, como es el caso de los mercados regulados, pero de ahí a que se traspase a un grupo de particulares cuya afiliación es voluntaria en razón de las mismas normas constitucionales, hay un paso que es demasiado grande. Y esa es la vulneración que estamos tratando de plantear aquí, no de manera directa, porque estas normas no fueron consideradas dentro del requerimiento de inconstitucionalidad, pero sí dentro de la interpretación que se hace para efectos de la ponderación de la gravedad de la conducta, que al caso concreto nos complica. No en una extensión en la aplicación del artículo 37 respecto de otros casos, que eso también es importante plantearlo. No estamos planteando el eliminar el sistema normativo que aplica la CMF, pero sí dejar claro la inconstitucionalidad de la aplicación en este caso particular. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el señor Antolín, pero por favor limítese a contestar la pregunta al ministro en relación a una nueva infracción constitucional del número 21 del artículo 19. Gracias, señora presidenta. Sí, nos parece que, podría haber una vulneración dramática a la libertad económica, en el caso concreto. Efectivamente, de aplicarse esta sanción, la auditora externa no va a poder ejercer más actividad económica, es decir, no solamente una sanción que la va a permitir seguir operando, no va a poder operar más, y en particular en el caso de la persona natural, se está aplicando una sanción de no poder ejercer una actividad económica, se le cancela un registro en que no está, que no es parte, no sabemos el alcance que puede tener, si va a poder seguir ejerciendo su actividad económica o no, después de 30 años de haber ejercido. Y por lo tanto, claramente no existe ningún óptimo en este caso respecto de esta norma ni en la aplicación de esta norma, porque es absolutamente, se conculca de forma extrema y violenta y total la libertad económica de esta auditora cuyo único giro es precisamente el que está ejerciendo aquí, y de esta persona que lleva toda su vida profesional dedicada precisamente a esto. Por lo tanto, nos parece que la vulneración es manifiesta en el caso en comento y se produce con esa sanción, no con los demás. Eso es. Muchas gracias. Abogado Larreta. Respecto a la libertad económica, señoría, estamos en una actividad económica especialmente regulada, amparada y controlada por la ley. El artículo 19, número 21, somete la actividad a lo que la ley establezca, y en este caso, con muchas otras actividades económicas reguladas que se está ejerciendo una función pública, debe estarse lo que prescribe la ley, y si no se cumplen los requisitos de esta actividad, no se puede seguir ejerciendo. Pasa en todas las actividades reguladas, y eso no implica una vulneración por sí a la libertad económica. Nada tiene que ver esto de ver, señorías, lo de las normas consuetudinarias. El excelentísimo tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad de las normas generalmente aceptadas en un caso anterior que son incluso refrendadas por la ley que establece el Colegio de Contadores aún vigente, no siendo tampoco materia de este requerimiento. Gracias. Tiene la palabra al ministro Vázquez. Yo voy a volver sobre el 240, porque yo veo acá en la resolución 1287
en los vistos en el punto 2. Dice lo dispuesto en el artículo 239. Bueno, resulta que el artículo 240 señala de la 18.045 que, bueno, en la parte pertinente, la inscripción a que se refiere a los incisos anteriores podrá ser cancelada cuando la comisión así lo resuelva, dice, en las siguientes situaciones. A, dejar de cumplir con alguno de los requisitos necesarios para la inscripción, y B, dejar de desempeñar la función de auditoría externa a los términos señalados en el artículo 239 de esta ley por más de un año. Si bien es cierto, no está señalada expresamente el artículo 240, sin embargo, está referido la resolución expresamente al artículo 239, que es el que hace mención precisamente a la falta o a la infracción que se menciona. Entonces, creo que el 240 no está tan omitido, tal vez omitido indirectamente, pero está de alguna manera mencionado indirectamente a través del 239, que es la infracción a que se refiere el 240. Entonces yo quisiera volver nuevamente sobre este punto porque me interesa aclararlo para que podamos resolver correctamente y volver a preguntarle al abogado Larreta sobre esta materia y bueno, y si los abogados de la parte requirente lo estiman pertinente, hacer sus menciones. Abogado Larreta. Como explicaba recientemente, no hay una referencia en la resolución numeral a la norma que contempla la sanción. No hay una referencia ni al artículo 240, ni tampoco al artículo 237. Los vistos que se reproducen también al final de la resolución hablan del artículo 239, 246, 248. En el cuerpo de la resolución se habla, y también de la reposición, se habla siempre de la cancelación del registro y las razones para ello, no de la revocación. Pero lo que hace, a mi entender, la resolución es establecer las normas de conducta infringida. Eso sí, los cargos señalan en general el título 28 del artículo de la ley del mercado de valores, que están reproducidos en la resolución sancionatoria. Entendemos que el tenor de la sanción es claro a nuestro juicio, y la discusión no se dio. Tampoco discutimos que la Corte ya aplicó el artículo 37, porque se estableció una discusión diferente a la que estamos, en base a, que fue el argumento de la contraria, que el artículo 37 debía sancionar además con la multa. Por tanto, nuestro argumento es que si suprimimos el artículo 37, la Corte Suprema igual va a poder mantener la cancelación del registro en virtud del artículo 240. El tenor de la resolución habla de la infracción al título 28 y las normas de auditoría, y en su contexto entendemos que se aplicó el artículo 240, pero comprendemos también que faltó la referencia normativa específica en la redacción de la resolución. Abogada señora Yuppet. Muchas gracias, Presidenta. Respecto a la pregunta del ministro Vázquez, me gustaría precisar que cuando nosotros partimos el alegato del requirente hicimos presente de que existía un segundo procedimiento de cancelación de registro, que era el que no se aplicó en este caso y que pudiera haberse aplicado. Justamente nos estábamos refiriendo a el que hace mención cuando una auditora externa se ha mantenido inactiva por más de un año, que es la forma natural y obvia que tiene el regulador para depurar el registro de auditoras externas, eliminando aquellas que no han sido operativas en el tiempo, y que de hecho se ha aplicado con bastante asiduidad en los últimos meses. O sea, se ha dedicado a depurar el registro. Lo que nosotros planteamos en un principio es que justamente si es que lo que buscaba era depurar el registro, el procedimiento que debió haber aplicado es al que usted hace referencia y no el que aplicó en definitiva para efectos de instrumentalizar esta sanción para producir una cancelación que no tiene la proporcionalidad del artículo 37. Gracias. ¿Quiere agregar algo, abogado Antolín?
Gracias. Señor No, ministro, ¿preguntas adicionales? Ministro Romero. Gracias. Buenos días. Una pregunta a la abogada Yupe. Me pareció escuchar de que no existiría reproche o un eventual reproche en caso de que la Corte Suprema decidiera aplicar como sanción aquella establecida en el artículo 240. ¿Eso es así? A ver, lo que reconocemos, ministro, es que la Corte Suprema tiene la potestad de aplicar la norma que le parezca razonable para efectos de hacer el reemplazo de la sanción en torno a sus propias facultades, y que por tanto nosotros no podríamos primero alegar acá cuáles son las normas que podría de fondo aplicar la Corte Suprema para definir el asunto, más allá de la inconstitucionalidad que estamos planteando del artículo 37, porque no buscamos en caso alguno lo que fuera una línea de impunidad. Ahora, si bien me parece que más que la aplicación del artículo 240, la lógica de la Corte Suprema debiera tender a una aplicación de multa, pero es una opinión personal que, por cierto, la Suprema lo más probable es que no tenga necesariamente en consideración. Gracias. La pregunta se lo hago la pregunta la hago por lo siguiente, porque si su línea argumentativa se basa en una supuesta ausencia de criterios de graduación, yo me pregunto si acaso ese reproche no es aplicable también al artículo 140. Y por la explicación que yo le escuché antes, claro, me pareció visualizar ahí alguna tensión o alguna incompatibilidad argumentativa, pero evidentemente se lo pregunto porque no tengo certeza. No, en esa lógica nosotros entendemos que no es parte de este requerimiento del artículo 240, dado que no se hizo una mención expresa en la resolución sancionatoria ni en la sentencia de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, no nos hicimos cargo dentro de esta instancia de aquel artículo. Probablemente tendremos que hacernos cargo respecto a los alegatos ante la Corte Suprema. Gracias. Gracias. Abogado Antolín, ¿algo que agregar? Solo mencionar, ante la pregunta del ministro Romero, que la formulación de cargos y los hechos imputados dicen relación precisamente con normas con las normas del artículo 37 y no con los criterios ni con las sanciones del artículo 40. Entonces estamos en procedimientos distintos, y no en el procedimiento de cancelación, que debiese tramitarse, si se quisiera aplicar correctamente, debiese tramitarse correctamente desde el inicio, con las oportunidades para que nosotros nos podamos hacer cargo de las imputaciones que en relación a ese artículo tienen. Y por lo tanto, sin prejuicio que obviamente la Corte Suprema pueda aplicar la norma que estima pertinente, nos parece que no son procedimientos analogables en este momento ni en esta instancia. Gracias. Si los ministros tienen preguntas adicionales. No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de la causa. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.